Vamos a ver si tipo febrero, como suelen estrenar, tenemos esos 6 episodios de la nueva temporada que acaban de terminar de leer, perdón, de filmar. Blanca dice que ya leímos 4 libros el año pasado y que este año vamos a leer 4 libros más. Increíble. Hola Alicia. La verdad que es maravilloso. Esta unión, esta comunidad que tenemos es un regalo hermoso que nos dio la vida, gracias a Diana y gracias a la serie tan maravillosa. Es todo un conjunto. Si les parece bien, ya me preparo para leer. Tengo 3 capítulos, así que voy a acomodar para empezar a leer. Capítulo 78, no son 3, sí son 3. Hola Jim, hermosa, mira lo que tengo puesto. Ay, ¿te gustan las luces, Romina? A mí me encantan, entonces tengo la excusa perfecta para ponerlas, porque como no puedo hacer una reunión en casa, no puedo ir a bailar ni nada, aprovechemos las luces para divertirnos un rato y de paso me hacen como de buen fondo y disimulan que estoy en mi dormitorio. Sí, Guille, la verdad es que somos privilegiadas. Coincido con vos. Bueno, arranco, chicas, así después no se hace tarde. Y les mando un beso enorme a todas. Saben que las quiero un montón. Todas las que estoy saludando es gente muy querida. Y es tan bueno que nos acompañemos. Que acá vamos. Capítulo 78. La Hermandad Universal de los Hombres. Brianna levantó la tela encerada que cubría uno de los grandes recipientes de barro cocido y olfateó, disfrutando del olor a moho y tierra. Revolvió la pálida mezcla con un palo, sacándolo periódicamente para evaluar la textura de la pulpa que goteaba de él. Un día más y ya estaría lo bastante disuelta como para prensarla. Barajó la posibilidad de añadir un poco más de la solución diluida de ácido sulfúrico, pero finalmente decidió no hacerlo, y en cambio buscó en el cuenco que estaba a su lado, lleno de pétalos de cornejo y flores de árbol de Judas que Jamie y Aidan habían recolectado. Esparció un puñado sobre la grisácea pulpa, la revolvió para integrarlos a ella y luego volvió a tapar el recipiente. Al día siguiente ya no serían más que unos trazos débiles, pero visibles, como sombras en las hojas de papel terminadas. Siempre me habían dicho que los molinos de papel apestaban. Roger se abrió paso entre los arbustos. Tal vez usen otra cosa en la fabricación. Agradece que no estoy curtiendo cuero, repuso ella. Ian dice que las mujeres indias usan surulios de perro para eso. ¿Saben lo que son surulios, no? Uy, espérenme, que se me corrió. Perdón. Lo mismo hacen las curtidoras europeas, solo que a ese material lo llaman puro. ¿Puro qué? Puro surulio de perro, supongo, dijo él. ¿Cómo va esto? Se acercó y miró la pequeña fábrica de papel. Una docena de grandes recipientes de barro cocido, cada uno lleno de restos de papel usado, retazos de seda y algodón, fibras de lino, la suave médula de las cañas de junco y cualquier otra cosa que podría haber encontrado y que le pareció útil, cortados en tiras o aplastados con un molinillo de mano. Había preparado un pequeño filtro y ubicado uno de los caños rotos de agua poco más allá. Había ubicado uno de los caños rotos de agua como recipiente de goteo,
para disponer de un suministro de agua. Un poco más allá, había construido una plataforma de piedra y madera en la que se ubicaban las pantallas de seda enmarcada donde prensaba la pulpa. Había una polilla muerta flotando en el cuenco siguiente. Roger extendió la mano para sacarla, pero ella se lo impidió con un gesto. Los bichos se ahogan ahí todo el tiempo, pero si son de cuerpo blando no hay problema. Con el suficiente ácido sulfúrico se integran en la pulpa. Polillas, mariposas, hormigas, mosquitos, crisopos. Las alas son lo único que no se disuelve del todo. Los crisopos quedan bastante bonitos mezclados con el papel, pero las cucarachas no. Sacó una de un cuenco y la tiró a los arbustos. Luego agregó un poco más de agua y revolvió la mezcla. No me sorprende. Pisé una esta mañana. Quedó aplastada, pero luego volvió a levantarse y se alejó. Roger hizo una pausa. Brianna se dio cuenta de que quería preguntarle algo y lanzó un canturreo interrogativo para alentarlo. Solo me preguntaba si te molestaría llevar a Jem a la casa grande después de cenar. Incluso pasar la noche allí vosotros dos. Ella lo miró asombrada. ¿Qué estás tramando? ¿Una despedida de soltero para Gordon Lindsay? Gordon, un tímido muchacho de unos 17 años, estaba prometido a una muchacha cuáquera de Woolham's Mill. Había pasado a visitar a Roger y a Brianna el día anterior para el Thing, ritual que consistía en pedir algunos elementos de la casa como preparativo para la boda. Nada de chicas medio desnudas saliendo de una tarta, le aseguró él, pero sin duda es solo para hombres. Es la primera reunión de la logia del Cerro de Fraser. ¿Logia? ¿Qué? ¿Francmasones? Ella entornó los ojos y lo miró con expresión dubitativa, pero él asintió. Terreno neutral, le explicó. No quise proponer que las reuniones se celebraran ni en la casa grande ni en el hogar de Tom Christie, para no favorecer a ningún bando, podría decirse. De acuerdo, pero ¿por qué francmasones? Brianna no sabía nada sobre la masonería, salvo que era una especie de sociedad secreta en la que no estaba permitida la entrada de los católicos. Le mencionó a Roger ese punto en particular y él se echó a reír. Es cierto, dijo, el Papa prohibió la masonería hace 40 años. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Papa contra los masones? Es una organización bastante poderosa a la que pertenecen una buena cantidad de hombres influyentes. Además, ha atravesado fronteras. Supongo que la verdadera preocupación del Papa tiene que ver con competencia y cuestiones de poder. Aunque si lo recuerdo bien, la razón manifiesta era que la francmasonería se parecía demasiado a una religión. Oh, y que adoran al diablo, rió. ¿Sabías que tu padre creó una logia en Atmuir cuando estaba en la cárcel? Tal vez él lo mencionara, pero no lo recuerdo. Yo le comenté la cuestión de los católicos. Me lanzó una de sus miradas y dijo, sí, bueno, el Papa no estaba en la prisión de Arsmuir, y yo sí. Suena razonable, dijo ella divertida, pero en cualquier caso, yo no soy el Papa. ¿Te dijo por qué? Papá, quiero decir, no el Papa. Claro, como forma de unir a los católicos y protestantes que estaban encerrados juntos, uno de los principios de la francmasonería es que es una hermandad universal de los hombres, ¿sabes? Y otro es que no se habla de religión ni de política en la logia. ¿Ah, no? ¿Y qué se hace en la logia entonces? No puedo decírtelo, pero no adoran al diablo. Ella lo miró alzando las cejas y él se encogió de hombros. No puedo, repitió. Cuando te unes, juras que no hablarás fuera de la logia de lo que se hace dentro de ella. Ella quedó un poco molesta por ese comentario, pero no le dio importancia. Y en cambio, reanudó su tarea y añadió un poco de agua a un cuenco. Parecía como si alguien hubiera vomitado en él, pensó ella con ojo crítico.
y buscó un frasco de ácido. A mí me suena como que hay gato encerrado, comentó. ¿No hay gestos secretos o cosas así? No digo que no haya algunos aspectos teatrales. Tiene un origen más o menos medieval y mantiene bastante los rituales originales. Son muy parecidos a la Iglesia Católica en ese punto. Entiendo, dijo ella levantando un cuenco de pulpa que ya estaba listo. De acuerdo. ¿De modo que a papá se le ha ocurrido iniciar una logia aquí? No, se me ha ocurrido a mí. Su voz había perdido el tono de humor. Necesito encontrar una manera de crear un terreno común, Bri. Las mujeres ya lo tienen. Las esposas de los pescadores cosen, hilan y tejen junto a las otras. Y si en privado piensan que tú o tu madre o la señora Bug sois herejes condenadas al infierno o condenadas Wicks, no parece que eso pueda cambiar mucho las cosas. Pero con los hombres es distinto. Ella pensó en comentar algo respecto de la relativa inteligencia y sentido común de ambos sexos, pero se limitó a sentir. Además, era evidente que él no tenía la menor idea de los cotilleos que tenían lugar en los círculos de costura. Mantén firme esta pantalla, por favor. Él, obediente, cogió el marco de madera y tensó los bordes de los finos alambres que lo atravesaban, siguiendo sus indicaciones. Entonces, dijo Bri, aplicando una cucharada de gruesa pasta de la pulpa en la seda, ¿quieres que prepare té y pastas para tu fiesta de esta noche? Se lo dijo con ironía, y él le sonrió desde el otro lado de la pantalla. Estaría bien, sí. Estaba bromeando. Yo no. Seguía sonriendo, pero con una total seriedad en sus ojos, y ella se dio cuenta de pronto de que no se trataba de un capricho. Con un vuelco pequeño y extraño del corazón, vio a su padre allí. Uno había conocido el cuidado de otros hombres desde sus primeros años, como parte de la obligación que conllevaba su derecho de nacimiento. El otro había llegado a ello más tarde, pero ambos sentían que esa carga era voluntad de Dios, y de eso no tenía ninguna duda. Ambos aceptaban aquella obligación sin preguntas, estaban dispuestos a cumplirla o a morir en el intento. Ella solo podía esperar que no fuera necesario llegar a ese punto, para ninguno de los dos. Dame uno de tus pelos, dijo bajando la mirada para ocultar sus sentimientos. ¿Para qué?, le preguntó él, pero aún así se arrancó un cabello de la cabeza. Para el papel. La pulpa no debería ser más gruesa que un pelo. Brianna dispuso el pelo negro en el borde de la pantalla de seda. Luego extendió el cremoso líquido para que fuera cada vez más delgado y fluyera alrededor del cabello, pero no lo cubriera. El pelo flotó junto al líquido, una sinuosa línea oscura a través del blanco, como la diminuta grieta de la superficie de su corazón. Ay, lo adoro a Roger. Capítulo 79. Alarmas. L'Union Intelligentielle. Anuncio de matrimonio. El New Bern Intelligencer, fundado por el hermano Robinson, ha cesado su publicación con motivo de la deportación de su fundador a Gran Bretaña. Pero aseguramos a sus clientes que este periódico no desaparecerá del todo, puesto que sus instalaciones, materiales y listas de suscripción han sido adquiridos por los propietarios del estimado, popular y prominente periódico Union. La nueva publicación, muy mejorada y ampliada, aparecerá de ahora en adelante con el nombre de l'Union Intelligencer, de distribución semanal con suplementos adicionales si los acontecimientos así lo requieran, suministrado al modesto precio de un penique. Hola, patriparente. Al señor James Fraser y señora, Cerro de Fraser, Carolina del Norte, del señor Fergus Fraser y señora, Thorpe Street, New Bern. Querido padre y mamá Claire,
Os escribo para haceros saber que los más recientes cambios de nuestra suerte. El señor Robinson, que era el dueño del otro periódico de la ciudad, se vio de pronto deportado a Gran Bretaña, literalmente deportado, puesto que personas desconocidas, disfrazadas de salvajes, invadieron su taller durante las primeras horas de la mañana, lo arrancaron de la cama, lo llevaron deprisa al muelle y una vez allí lo arrojaron a bordo de un barco, vestido tan solo con su camisa de dormir y una gorra. El capitán soltó amarras de inmediato y emprendió la partida, dejando a la ciudad en medio de un escándalo como podéis imaginar. De todas maneras, un día después de la repentina partida del señor Robinson, nos visitaron 2 personas separadamente. No puedo escribir sus nombres por discreción. Uno de ellos era un miembro del Comité de Seguridad local, que como todo el mundo sabe, estuvo detrás de la expulsión del señor Robinson, aunque nadie lo diga. Sus palabras eran amables, aunque no tanto sus modales. Deseaba, según manifestó, asegurarse de que Fergus no compartiera los sentimientos, voluntariamente desatinados tantas veces expresados por el señor Robinson respecto a acontecimientos y asuntos recientes. Fergus le dijo con una expresión inmutable que él no compartiría ni una copa de vino con el señor Robinson, lo que sería imposible teniendo en cuenta que el señor Robinson es metodista y se opone a la bebida. Y el caballero entendió que eso significaba lo que él deseaba, por lo que se marchó satisfecho y le dio a Fergus una cartera con dinero. A continuación se presentó otro caballero, gordo y muy importante en los asuntos de la ciudad, y miembro del Consejo Real, aunque yo no lo supe en el momento. Su propósito era el mismo, o mejor dicho, el opuesto, ya que deseaba averiguar si Fergus estaba inclinado a adquirir las propiedades del señor Robinson para continuar así su trabajo, en nombre del rey, que consistía en la publicación de algunas cartas y la supresión de otras. Fergus le dijo a este caballero, con una actitud de lo más solemne, que siempre había encontrado mucho que admirar en el señor Robinson, principalmente su caballo, que es gris y muy afable, y las curiosas hebillas de sus zapatos, pero añadió que apenas disponíamos de medios para comprar tinta y papel, de modo que temía que tendríamos que resignarnos a que el taller del señor Robinson cayera en manos de alguna persona sin mucha sensatez en cuestiones políticas. Yo por mi parte estaba aterrorizada, un estado que no mejoró cuando el caballero soltó una carcajada y extrajo una gorda cartera de su bolsillo, al tiempo que comentaba que no hay que hundir el barco porque le falte un poco de brea. Aquello, al parecer, le resultó de lo más gracioso y empezó a reír de una manera completamente descontrolada. Luego le dio algunas palmaditas en la cabeza a Henri Christian y se marchó. De modo que nuestras perspectivas se han ampliado y al mismo tiempo se han vuelto alarmantes. Yo casi no puedo dormir pensando en el futuro, pero Fergus está tan animado que no puedo lamentarlo. Rezad por nosotros como nosotros siempre rezamos por vosotros, mis queridos padres. Vuestra obediente hija que os quiere, Marsali. Le has enseñado bien, comenté. Es evidente. Jamie parecía un poco pensativo. No te preocupes, Asenaj. Fergus tiene algo de talento para este juego. No es un juego, dije con vehemencia, que él me miró sorprendido. No lo es, repetí un poco más calmada. Él me miró enmarcando las cejas. A continuación extrajo un pequeño manojo de papeles del desorden de su escritorio y me los entregó. Waterton, miércoles cerca de las 10 de la mañana. A todos los amigos de la libertad americana que sepan que esta mañana, antes del amanecer, una brigada formada por unos 1000 o 1200 hombres desembarcó en la granja de Fipe en Cambridge y marchó rumbo a Lexington, donde encontraron una compañía de nuestra milicia colonial en armas, sobre la que dispararon sin provocación alguna y mataron a 6 hombres e hirieron a otros 4.
Por un mensaje rápido de Boston, sabemos que otra brigada ha salido de esa ciudad supuestamente con 1000 hombres. El portador del mensaje, Israel Wiesel, ha recibido el encargo de dar la alarma en todo el país hasta Connecticut y se pide a todas las personas que le suministren caballos descansados según sea menester. Yo he hablado con varias personas que han visto a los muertos y heridos. Ojalá los delegados de esta colonia de Connecticut puedan ver esto. Jay Palmer, miembro del Comité de Seguridad. Saben que el coronel Foster de Brookfield es uno de los delegados. Bajo este mensaje había una lista de firmas, aunque la mayoría con la misma caligrafía. La primera decía, copia fidedigna tomada del original por orden del Comité de Correspondencia de Worcester, 19 de abril de 1775. Certificado Nathan Baldwin, actuario de la ciudad. Todas las demás estaban precedidas por afirmaciones similares. Maldición, dije, es la alarma de Lexington. Miré a Jamie con los ojos bien abiertos. ¿Dónde la conseguiste? La trajo uno de los hombres del coronel Ash. Rebuscó entre las hojas hasta llegar a la última y señaló la firma de John Ash. ¿Qué es la alarma de Lexington? Eso. Miré la carta con fascinación. Después de la batalla de Lexington, el general Palmer, general de la milicia, escribió esto y lo mandó por todo el país con un jinete rápido, para dar testimonio de lo que había ocurrido, para notificar a las milicias cercanas que la guerra había empezado. En todas partes, los hombres hicieron copias, las firmaron para certificar que eran fidedignas y enviaron el mensaje a otras ciudades y aldeas. Probablemente se hicieron cientos de copias en ese momento y sobrevivieron unas cuantas. Frank tenía una que alguien le había mandado como regalo. La había enmarcado y estaba colgada en el vestíbulo de nuestra casa de Boston. En ese momento me recorrió un estremecimiento extraordinario y me di cuenta de que esa carta familiar que estaba mirando había sido escrita en realidad hacía tan solo 1 o 2 semanas, no 200 años atrás. Jamie también parecía un poco pálido. Esto es lo que Brianna me dijo que sucedería, dijo con un tono maravillado en la voz. El 19 de abril, un combate en Lexington, el principio de la guerra. Me miró directamente y vi que tenía los ojos oscuros y que en ellos había una combinación de temor y emoción. Os creí, Sassenach, de veras, dijo, pero... No terminó la frase, sino que se sentó y buscó su pluma. Con una lenta deliberación añadió su firma al pie de la página. Hazme una copia en limpio, Sassenach, pidió. La haré circular. 80, capítulo 80, El mundo al revés. Los hombres del coronel Ash también habían hecho correr la voz de que se celebraría un congreso en el condado de Mecklenburg a mediados de mayo, con la intención de declarar oficialmente la independencia del condado del rey de Inglaterra. Consciente del hecho de que no pocos de los líderes de lo que de pronto se había convertido en la rebelión todavía lo verían con sospecha, a pesar del categórico apoyo de John Ash y de algunos otros amigos, Jamie decidió asistir al Congreso y manifestar abiertamente su apoyo a la medida. Roger, casi incapaz de disimular su excitación ante su primera oportunidad de ser testigo de la historia, lo acompañaría. Pero pocos días antes de la fecha fijada para la partida, la atención de todos se desvió hacia el presente más inmediato. La totalidad de la familia Christie se presentó de improviso poco después del desayuno. Algo había ocurrido. Alan Christie estaba sonrojado por la agitación. Tom estaba lúgubre y gris como un lobo viejo. Era evidente que Malva había llorado y su cara alternaba entre el rojo y el blanco. La saludé, pero ella apartó la mirada con los labios temblorosos.
cuando Jamie los invitó a pasar a su estudio y les indicó con un gesto que se sentaran. ¿Qué ocurre, Tom? Tom Christie tenía la boca tan apretada que apenas podía vérsela en la profundidad de su barba meticulosamente recortada. «Mi hija va a tener un niño», dijo bruscamente. «¿Oh?» Jamie dirigió una mirada a Malva, que estaba de pie con la cabeza tocada por un gorro e inclinada, contemplando sus manos entrelazadas, y luego me miró a mí. «Bueno, al parecer últimamente esto es algo bastante habitual», dijo, y sonrió con amabilidad en un intento de aliviar a los Christie. Por mi parte, yo no estaba muy sorprendida por la novedad, aunque sí preocupada. Malva siempre había atraído la atención de una buena cantidad de jóvenes, y si bien tanto su hermano como su padre habían vigilado para impedir cualquier cortejo abierto, la única forma de apartarla del todo de los jóvenes habría sido encerrarla en una mazmorra. Me pregunté quién había sido el pretendiente exitoso. Obadiah Henderson, Bobby quizás, uno de los hermanos McMurky. Esperé por el amor de Dios que no fueran los dos. Todos ellos, y unos cuantos más, habían manifestado su admiración por la chica de una manera bastante evidente. Tom Christie recibió el intento de Jamie de quitarle hierro al asunto con un silencio pétreo, aunque Alan trató torpemente de sonreír. Estaba casi tan pálido como su hermana. Jamie tosió. «Bueno, muy bien. ¿Y de qué modo podría yo ayudarlos, Tom?» «Ella dice», comenzó Christie hoscamente lanzando una penetrante mirada a su hija, «que no va a darnos el nombre del padre salvo en su presencia». Miró de nuevo a Jamie con un profundo desagrado. «¿En mi presencia?» Jamie volvió a toser, evidentemente avergonzado por lo que eso implicaba, que el Malva pensaba que sus parientes varones lo molerían a palos a ella o a su amante, a menos que la presencia del terrateniente los contuviera. Por mi parte, yo pensaba que ese temor en particular era probablemente justificado, y miré a Tom Christie con los ojos entornados. ¿Acaso ya había tratado y había fracasado de arrancarle la verdad a golpes? Pero Malva no parecía tener intención de divulgar el nombre del padre de su hijo, a pesar de la presencia de Jamie. Se limitaba a retorcer la tela de su delantal entre los dedos una y otra vez, con los ojos fijos en las manos. Me aclaré la garganta con delicadeza. ¿De cuánto estás, querida?», pregunté. No respondió directamente, sino que apretó ambas manos, temblando contra el delantal, de modo que el redondo bulto de su embarazo se movió visible de pronto, liso y con la forma de un melón, sorprendentemente grande. 6 meses, quizás. Quedé sorprendida. Estaba claro que había esperado todo lo posible para contárselo a su padre y lo había ocultado bien. El silencio era mucho más que incómodo. Alan se agitó en su banqueta y se inclinó hacia adelante para murmurarle a su hermana algo tranquilizador. «Todo saldrá bien, Mali», susurró, «pero tienes que decirlo». Al oírlo, ella tragó una gran bocanada de aire y levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y muy abiertos por el temor. «Oh, señor», dijo, pero se detuvo. A esas alturas, Jamie parecía casi tan incómodo como los Christie, pero hizo cuanto pudo para mantener su tono amable. «¿No quieres decírmelo, muchacha?», dijo con la mayor delicadeza posible. «Te prometo que no sufrirás ningún daño». Tom Christie dejó escapar un gruñido de irritación y Malva se puso muy pálida, sus ojos fijos en Jamie. «Oh, señor», dijo, y su voz era clara como una campana tañendo con el reproche. «Oh, señor,
¿Cómo puede decirme eso cuando usted sabe la verdad tanto como yo? Antes de que nadie pudiera reaccionar, se volvió hacia su padre y levantando una mano señaló directamente a Jamie. «Ha sido él», declaró. Nunca me he sentido tan agradecida por algo en la vida como por el hecho de estar mirando la cara de Jamie cuando Malva pronunció esas palabras. Él no había sido advertido previamente, no había tenido posibilidad de controlar sus facciones y no lo hizo. Su cara no exhibía ni enfado ni temor, ni negación ni sorpresa. Nada excepto la expresión vacía y boquiabierta de la incomprensión más absoluta. Saludo a Julia, a Guille, a Marce. Sí, Blanca, me tocó un capítulo terrible, muy divertido, un poquito de agua. ¿Qué? Dijo y parpadeó una vez. Luego se dio cuenta de todo. ¿Qué? Añadió, en un tono que debería haber hecho que aquella mujerzuela mentirosa cayera de culo. En ese momento fue ella la que parpadeó y bajó los ojos. La imagen misma de la virtud mancillada. Se volvió como si fuera incapaz de soportar esa mirada y tendió una mano trémula hacia mí. «Lo siento tanto, señora Fraser», susurró con lágrimas en los ojos. Nosotros, no queríamos herirla. Todos quieren a Jamie. Lo observé todo con interés desde algún lugar fuera de mi cuerpo, cuando mi brazo se levantó y se echó hacia atrás, y tuve una sensación de vaga aprobación cuando mi mano golpeó su mejilla con la fuerza suficiente como para hacerla tambalearse hacia atrás, tropezar con un taburete y caer, lo que provocó que las enaguas se le subieran hasta la cintura y que sus piernas, con medias de lana, asomaran absurdamente en el aire. «Me temo que no puedo decir lo mismo», repuse. Ni siquiera había pensado en decir nada, y me sorprendió oír esas palabras en mi boca. De pronto volví a mi cuerpo. Me sentía como si mi corsé se hubiera apretado durante mi momentánea ausencia. Las costillas me dolían por el esfuerzo necesario para respirar. Los líquidos fluían en todas direcciones, sangre y linfa, sudor y lágrimas. Si hubiera conseguido respirar, mi piel habría cedido y habría dejado que todo manara hacia afuera. No tenía huesos, pero sí voluntad. Eso fue lo único que me mantuvo en pie y me hizo salir por la puerta. No vi el pasillo ni me di cuenta de que había abierto de un empujón la puerta principal de la casa. Lo único que vi fue un repentino estallido de luz y un borrón verde en el umbral. Y de pronto comencé a correr como si todos los demonios me pisaran los talones. De hecho, no me seguía nadie. Y sin embargo corrí, saliendo del sendero para internarme en el bosque, con los pies deslizándose desde las capas de agujas de pino y los surcos entre las piedras, casi cayendo por la cuesta de la colina, rebotando dolorosamente contra troncos caídos, clavándome espinas y arbustos. Llegué sin aliento a los pies de una colina y me encontré en una hondonada protegida por el imponente verde negruzco de los rododendros. Hice una pausa, jadeando para recuperar el aliento. Luego me dejé caer al suelo. Sentí que me balanceaba y me solté, terminando boca arriba entre las polvorientas capas de las hojas del laurel de la montaña. Un débil pensamiento resonó en mi mente bajo el sonido de mis jadeos. Los culpables huyen a donde ningún hombre los sigue. Pero estaba claro que yo no era culpable. Tampoco Jamie lo sabía. Pero Malva estaba embarazada. Alguien era culpable. Tenía los ojos borrosos de correr y la luz del sol se fragmentaba en losas fracturadas y franjas de color, azul oscuro, azul claro, blanco y gris, mientras el cielo nublado y la ladera de la montaña giraban sin cesar en lo alto.
Parpadeé con fuerza y las lágrimas desprotegidas surcaron mis sienes. «Mierda, mierda, maldita mierda», dije en voz muy baja. «¿Y ahora qué?». Jamie se inclinó sin pensarlo. Agarró a la muchacha de los codos y la incorporó sin ceremonias. Una de sus mejillas tenía una mancha carmesí donde Claire la había golpeado, y por un momento él sintió el fuerte impulso de hacer lo mismo en la otra mejilla. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de reprimir ese deseo ni de ejecutarlo. Una mano lo agarró del hombro para obligarlo a girar, y fue solo el reflejo lo que lo hizo echarse a un lado mientras el puño de Alan Christie pasaba muy cerca del costado de su cabeza, acertándole dolorosamente en la punta de la oreja. Empujó al joven con fuerza con ambas manos. Luego lo enganchó con la suela a la altura del tobillo cuando tropezó, y Alan cayó de espaldas con un ruido que hizo temblar la habitación. Jamie retrocedió llevándose una mano a la oreja dolorida y miró con furia a Tom Christie, que estaba de pie observándolo como la esposa de Lot. La mano libre de Jamie estaba apretada en un puño y él la alzó un poco, a modo de invitación. Los ojos de Christie se entornaron un poco más, pero no hizo ningún movimiento en dirección a Jamie. «Levántate», le ordenó a su hijo, «y no uses los puños. Ahora no es necesario». «¿No?», gritó el muchacho poniéndose de pie. «¿Has convertido a tu hija en una puta y dejarás que se salga con la suya? Bueno, tú puedes actuar como un cobarde anciano, pero yo no». Se abalanzó sobre Jamie con los ojos llenos de furia y las manos apuntando hacia la garganta. Este se hizo a un lado, depositó todo su peso sobre una sola pierna y le atizó un cruel gancho de izquierda al joven en el hígado, hundiéndole el estómago hasta la columna vertebral, lo que lo hizo doblarse sobre sí mismo con un «uf». Alan lo miró desde abajo, con la boca abierta y los ojos en blanco. Luego cayó sobre sus rodillas, abriendo y cerrando la boca como un pez. Me lo estoy imaginando. Habría sido cómico en otras circunstancias, pero Jamie no tenía ánimo para reír. No perdió más tiempo en ninguno de los hombres, sino que se volvió a Samalva. «¿Qué maldad estás tramando, Nigian Nagadas?», le dijo. Perdón mi gaélico. Era un insulto serio. Tom Christie entendió su significado. Gaélico o no, Jamie pudo ver de reojo que Christie se ponía rígido. La chica, por su parte, estaba bañada en lágrimas y estalló en más sollozos al oírlo. «¿Cómo puede hablarme así? ¿Cómo puede ser tan cruel?». «Oh, por el amor de Dios», dijo él irritado. «Siéntate, pequeña necia, y oigamos la verdad de lo que estás tramando». Señor Christie miró a Tom, señaló un taburete y se dirigió a su propia silla, sin prestar atención a Alan, que se había derrumbado en el suelo y estaba agarrándose el vientre. «Señor», la señora Buck estaba en el umbral con los ojos muy abiertos bajo el gorro. «¿Necesita usted algo, señor?», preguntó mirando sin disimulo a Malva, que tenía el rostro colorado y estaba sollozando en su banqueta, y a Alan blanco y jadeando en el suelo. Jamie supuso que le vendría bien un trago fuerte, o tal vez dos, pero eso tendría que esperar. «Se lo agradezco, señora Buck, pero no, esperaremos». Levantó los dedos para que se marchase y ella desapareció de su vista a regañadientes. Pero él supo que no había ido muy lejos. Solo había salido por la puerta y estaba oculta del otro lado, escuchando. Jamie se frotó la cara con una mano, preguntándose qué les ocurría últimamente a las jovencitas. Tal vez se habían vuelto lunáticas. Por otra parte, estaba claro que la pequeña zorra había tonteado con alguien. Con el delantal levantado como lo tenía, se veía claramente al bebé, un bulto duro y redondo
como una calabaza bajo sus finas enaguas. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Christie señalando a la chica con la cabeza. 6 meses, respondió Christie, y se hundió en el taburete. Estaba más irritado de lo que Jamie lo había visto nunca, pero no había perdido el control. Fue cuando el brote de enfermedad, a finales del verano pasado, cuando yo estaba aquí ayudando a cuidar a su esposa, estalló Malva, bajándose el delantal y contemplando a su padre con expresión de reproche y labios temblorosos. Y no fue solo aquella vez. Volvió la mirada a Jamie con los ojos mojados y la voz plañidera. «Dígaselo, señor, por favor, dígales la verdad». «Esa es mi intención», replicó él mirándola con odio. «Y tú harás lo mismo, muchacha, te lo aseguro». La sorpresa inicial comenzaba a desvanecerse, y si bien su sentido de irritación permanecía, Jamie estaba empezando a pensar, y furiosamente. Ella estaba embarazada de alguien terriblemente inadecuado. Hasta ahí estaba claro. ¿Pero quién? Por Dios. Ojalá Claire se hubiera quedado allí. Ella escuchaba los cotilleos en el cerro y sentía interés por la muchacha. Sabría cuáles de los jóvenes eran los posibles candidatos. Por su parte, él casi nunca había prestado atención a la joven Malva, salvo por el hecho de que siempre estaba rondando por allí ayudando a Claire. La primera vez fue cuando su esposa estaba tan enferma que temíamos por su vida, dijo Malva. Ya te lo he dicho, padre, no fue violación, solo que él había perdido la cabeza por la pena y yo también. Pestañeó y una lágrima le surcó la mejilla. Yo bajé de su habitación tarde una noche y lo encontré allí, sentado en la oscuridad, sufriendo. Sentía tanta pena por él. Su voz se sacudió. Ella se detuvo y tragó saliva. Le pregunté si podía prepararle algo de comer o tal vez algo de beber, pero él ya había bebido bastante. Tenía un vaso de whisky a su lado. Y yo le dije que no, muchas gracias, y que prefería estar solo, la interrumpió Jamie. ¿Tú te marchaste? No, no lo hice. O en realidad sí me lo dijo, que prefería estar solo, pero yo no soportaba verlo tan afligido. Y sé que fue muy directo e inapropiado, pero sentía tanta pena por usted, estalló, alzando la mirada y volviéndola a bajar de inmediato. Yo me acerqué y lo toqué, susurró a un volumen tan bajo que a él le costó oírla. Le puse la mano en el hombro, como para aliviarlo, pero entonces él se giró, me rodeó con los brazos de repente y me apretó contra él, y entonces tragó saliva audiblemente. Él me tomó, justo allí. El dedo gordo de uno de sus pies se extendió en su sandalia señalando delicadamente la alfombra justo delante de la mesa, donde había, de hecho, una mancha marrón, pequeña y antigua, que podría haber sido sangre. Era sangre, efectivamente, de Jamie, que había caído cuando de pequeño se había tropezado con la alfombra y se había golpeado la nariz, lo había hecho sangrar. Jamie abrió la boca para hablar, pero el asombro y la furia se lo impidieron, y no logró emitir más sonido que una especie de jadeo. De modo que no tiene pelotas para negarlo, ¿eh? El joven Alan había recuperado el aliento, estaba balanceándose sobre sus rodillas, con el pelo cayéndole sobre la cara y mirándolo con furia. Pero sí tiene pelotas para hacerlo. Jamie acalló a Alan con la mirada, pero no se molestó en responderle. En cambio, volvió su atención a Tom Christie. El rostro de Christie parecía tallado en piedra, salvo por las bolsas que temblaban bajo sus ojos y los ojos mismos, inyectados en sangre y entornados. No está loca, dijo. Entonces es una mentirosa astuta. Jamie la miró entornando los ojos, lo bastante astuta como para darse cuenta de que nadie creería una historia de violación. Ella abrió la boca horrorizada. ¡Oh!
No, señor, dijo y sacudió la cabeza. Jamás diría una cosa así de usted, jamás. Tragó saliva y levantó tímidamente los ojos para que se encontraran con los suyos, hinchados por llorar, pero de un suave gris de paloma, cándidos e inocentes. Usted necesitaba consuelo, añadió con voz suave pero clara. Yo se lo di. Él se apretó el puente de la nariz con el pulgar y el dedo índice, esperando que la sensación lo despertara de aquella pesadilla. Pero cuando eso ocurrió, suspiró y miró a Christie. Malva, lleva el hijo de alguien que no soy yo, dijo sin rodeos. ¿Quién pudo ser? Fue usted, protestó la muchacha, no hay nadie más. Los ojos de Christie se deslizaron con vacilación hacia su hija. Luego volvieron a encontrar los de Jamie. Eran del mismo gris de paloma, pero jamás habían poseído ningún rastro de candidez o inocencia. No sé de nadie, dijo. Respiró hondo y tensó sus fornidos hombros. Ella ha dicho que no ocurrió solo aquella vez, que usted la tomó una docena de veces o más. Su voz era casi descolorida, pero no por falta de sentimiento. En realidad, el efecto se debía al fuerte control que estaba ejerciendo sobre sus sentimientos. Entonces, ella mintió una docena de veces o más, replicó Jamie, controlando su propia voz tanto como Christie. Sabe que eso no es cierto. Su esposa me cree, repuso Malva, y su tono acerado impregnó su voz. Se llevó una mano a la mejilla, donde el color casi había desaparecido, pero donde todavía podía verse con claridad en lívido contraste, la huella de los dedos de Claire. Mi esposa es una mujer muy sensata, dijo él con frialdad, pero al mismo tiempo cobró conciencia de que la mención de Claire lo preocupaba. Cualquier mujer se habría conmocionado por una acusación semejante y habría huido, pero él deseaba que ella se hubiera quedado. Su presencia, negando cualquier comportamiento inapropiado por parte de él y rebatiendo personalmente las mentiras de Malva, le habría sido de gran ayuda. Sí. El color vívido había desaparecido del toro de la cara de la muchacha y ella había dejado de llorar. Bueno, yo también soy sensata, señor, lo bastante como para probar lo que he dicho. ¿Ah, sí?, replicó él con escepticismo. ¿Cómo? He visto las cicatrices en su cuerpo desnudo. Puedo describirlas. ¡Qué guacha! Esa declaración los paralizó a todos. Hubo un momento de silencio, interrumpido por un gruñido de satisfacción de Alan Christie. El muchacho se incorporó con una desagradable sonrisa en el rostro. ¿Y bien?, dijo. No tiene respuesta para eso, ¿verdad? Hacía bastante que la irritación había dejado el lugar a la furia monstruosa, pero debajo de eso había un hilo delgado de algo que Jamie no quería llamar, aún no, miedo. Yo no exhibo mis cicatrices, dijo. Sin embargo, hay varias personas que me las han visto, y tampoco me he acostado con ninguna de ellas. Sí, a veces algunos hablan de las cicatrices de su espalda, contestó Malva, y todos conocen esa tan fea que tiene en la pierna y que se hizo en Culloden. Pero ¿qué hay de la que tiene en las costillas con la forma de media luna? ¿O de la pequeña de la nalga izquierda? No está del todo en el centro, sino un poco más abajo, hacia afuera, del tamaño de un cuarto de penique. No sonrió, pero algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. Yo no tengo, comenzó a decir él, pero se detuvo aturdido. Por Dios, sí la tenía. Le había picado una araña en las Indias y la herida había supurado durante una semana. Le había provocado un absceso que luego había reventado para su gran alivio. Una vez que se curó, jamás había vuelto a pensar en ella, pero era cierto que estaba allí.
Demasiado tarde. Todos vieron la expresión de su rostro. Tom Christie cerró los ojos, con la mandíbula moviéndose bajo la barba. Alan volvió a gruñir de satisfacción y cruzó los brazos. ¿Quiere demostrarnos que Malva se equivoca?, preguntó sarcásticamente. Bájese los pantalones y deje que le veamos el trasero entonces. Con gran esfuerzo, Jamie logró no decirle a Alan Christie lo que podía hacer él con su propio trasero. Respiró lenta y largamente, con la esperanza de que cuando volviera a soltar el aire se le hubiera ocurrido alguna idea útil. Pero eso no sucedió. Tom Christie abrió los ojos con un suspiro. Bueno, pues, dijo con voz inexpresiva, supongo que no tiene intención de dejar a su esposa y casarse con ella, ¿verdad? Jamás haría algo semejante. Entonces haremos un contrato. Christie se frotó la cara con la mano y sus hombros se encorvaron de cansancio y disgusto. Manutención para ella y el bebé, reconocimiento formal de los derechos del hijo como uno de sus herederos. Usted puede decidir, supongo, si desea quedárselo para que lo eduque su esposa, pero eso... ¡Largo! Jamie se levantó lentamente y se inclinó hacia adelante con las manos sobre la mesa y los ojos clavados en los de Christie. «Coja a su hija y salga ahora mismo de mi casa». Christie dejó de hablar y lo miró con las cejas oscurecidas. La muchacha estaba sollozando de nuevo con la cabeza baja. Jamie tuvo la extraña sensación de que el tiempo se había detenido de alguna manera. Quedarían todos atrapados allí para siempre, él y Christie mirándose como perros. Incapaz de desviar los ojos, pero sabiendo que la habitación se había desvanecido bajo sus pies y que ambos colgaban suspendidos sobre un abismo terrible en el interminable momento anterior a la caída. Fue Alan Christie quien rompió el hechizo, por supuesto. El movimiento de la mano del joven, bajando hacia su cuchillo, liberó la mirada de Jamie de la de Christie y sus dedos se tensaron, clavándose en la madera de la mesa. Un instante antes se había sentido incorpóreo. Ahora la sangre le martillaba en las sienes y palpitaba por sus miembros, mientras sus músculos temblaban con la imperiosa necesidad de hacerle daño a Alan Christie y retorcerle el pescuezo a su hermana para hacerla callar también. La cara de Alan estaba negra de furia, pero tuvo la sensatez suficiente, apenas pensó Jamie, de no sacar el cuchillo. Nada me gustaría más, hombrecito, que arrancarte la cabeza y ponértela en las manos para que juegues con ella, le dijo en voz baja. Marchaos ahora mismo antes de que lo haga. El joven Christie se pasó la lengua por los labios y se puso tenso, con los nudillos blancos sobre la empuñadura. Pero sus ojos vacilaron. Miró a su padre, que estaba inmóvil como una piedra, con una expresión triste y muy erguido. Christie se incorporó lentamente y agitó la cabeza de pronto. Agarró a Malva del brazo, la levantó del taburete y empujándola delante de él la hizo avanzar, sollozando y tropezando hacia la salida. Alan lo siguió, aprovechando la ocasión para pasar tan cerca de Jamie al salir que éste pudo percibir el hedor del muchacho, cargado de furia. El joven Christie le lanzó una sola mirada de furia por encima del hombro, con la mano todavía en el cuchillo, pero siguió caminando. Su paso por el vestíbulo hizo temblar las tablas del suelo bajo los pies de Jamie y luego oyó el pesado golpe de la puerta. En ese momento bajó la mirada, vagamente sorprendido al encontrar la gastada superficie de la mesa y sus propias manos todavía aferrándola, como si hubieran crecido ahí. Se irguió y sus dedos se curvaron haciendo que las rígidas articulaciones le dolieran al cerrarlos en un puño. Estaba empapado en sudor. Unas pisadas más ligeras llegaron por el pasillo y la señora Bagg entró con una bandeja. La depositó delante de él, le hizo una reverencia y salió.
La única copa de cristal que él tenía estaba en ella, así como la jarra que contenía el whisky de buena calidad. La luz se posó sobre la jarra y el líquido de su interior resplandeció como un crisoberilo. Tocó el cristal con delicadeza, en reconocimiento de la lealtad de la señora Ball. Pero eso tendría que esperar. El diablo andaba suelto por el mundo y seguramente tendrían que pasar por un verdadero infierno. Antes de hacer cualquier otra cosa, debía encontrar a Claire. Después de un rato, las nubes que se amontonaban se convirtieron en nubarrones de tormenta, y una fría brisa sopló por encima de la parte alta de la hondonada, sacudiendo los laureles con un crujido como de huesos secos. Lentamente me incorporé y comencé a subir. No tenía ningún rumbo fijo en mente, no me importaba en realidad si me mojaba o no. Solo sabía que no podía volver a casa. Finalmente me encontré con la senda que daba al manantial blanco, justo cuando la lluvia empezaba a caer. Unas gruesas gotas salpicaron las hojas de hierba carmín y cardos, y los abetos y los pinos soltaron un aliento largamente contenido en un aromático suspiro. El tamborilleo de las gotas sobre hojas y ramas estaba puntuado por los golpes amortiguados de gotas más pesadas que se hundían profundamente en la tierra blanda. La lluvia había traído granizo y de pronto unas partículas minúsculas y blancas de hielo rebotaron como locas en las agujas de los pinos, llenando mi rostro y mi cuello con un frío punzante. Entonces corrí y me refugié bajo las inclinadas ramas de un pino de Canadá que sobresalía por encima del manantial. El granizo caía sobre el agua y la hacía bailar, pero se derretía con el impacto y desaparecía de inmediato en la oscura superficie. Me quedé sentada, inmóvil, con los brazos en las rodillas para protegerme contra el frío, tiritando. Casi podrías entenderlo, dijo la parte de mi mente que había comenzado a hablar en algún momento del trayecto. Todos creían que estabas agonizando, incluida tú. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Lo has visto? Gente bajo el terrible peso de la pena, lidiando con la presencia de una muerte abrumadora. Sí que lo había visto. Era una búsqueda natural de consuelo, un intento de esconderse, de negar la frialdad de la muerte reconfortándose en el simple calor del contacto corporal. Pero él no lo hizo, dije tosudamente y en voz alta. Si lo hubiera hecho y se tratara de eso, podría perdonarlo. Pero maldición, no lo hizo. Mi subconsciente se aplacó ante esta certeza. Pero pude sentir unas corrientes subterráneas que se agitaban. No eran sospechas. Nada lo bastante fuerte como para llamarlo dudas. Solo unas observaciones pequeñas y frías que asomaban la cabeza por encima de la superficie de mi propia fuente oscura como pequeños sapos. Eres una mujer anciana. Mira cómo asoman las venas en tus manos. La carne se te ha desprendido de los huesos. Tienes los pechos hundidos. Si él estuviera desesperado en necesidad de consuelo, podría rechazarla, pero jamás podría apartarse de un hijo de su sangre. Cerré los ojos y reprimí una creciente sensación de náusea. El granizo había pasado, seguido por una fuerte lluvia, y un vapor frío empezó a subir desde el suelo, elevándose en volutas y desapareciendo en el aguacero. «No», dije en voz alta, «no». Me sentía como si hubiera tragado varias piedras grandes. No era solo la idea de que Jamie pudiera haberlo hecho, sino de que Malva, sin ninguna duda, me había traicionado. Me había traicionado si era cierto, y todavía más si no lo era. Mi aprendiz, mi hija del corazón. Estaba protegida de la lluvia, pero el aire estaba cargado de agua. Mis ropas se humedecieron y las sentía pesadas sobre mí, pegajosas contra la piel. A través de la lluvia divisé la gran piedra blanca que asomaba al principio del manantial y que le daba su nombre.
En ese lugar Jaime había derramado su sangre en sacrificio y la había hecho caer sobre aquella roca, pidiendo la ayuda del familiar al que había masacrado. Y en ese lugar había yacido Fergus y se había abierto las venas, desesperado por su hijo, y su sangre había florecido oscuramente en el agua muda. Entonces empecé a darme cuenta de que para qué había ido allí. Era un lugar donde encontrarse con uno mismo y hallar la verdad. La lluvia pasó y las nubes se abrieron. Lentamente la luz empezó a desvanecerse. Ya casi había oscurecido cuando él vino. No oí sus pisadas en la senda embarrada. Él apareció de pronto al borde del claro. Se quedó de pie buscando. Vi cómo su cabeza se levantaba al verme y entonces avanzó dando zancadas alrededor del estanque y se inclinó bajo las ramas caídas de mi refugio. Supe que había estado fuera durante bastante tiempo. Tenía el abrigo mojado y la tela de la camisa pegada al cuello por la lluvia y el sudor. Había traído una capa, doblada bajo el brazo. La desplegó y me cubrió los hombros con ella. Yo lo dejé hacer. Luego se sentó cerca de mí, abrazándose las rodillas, y contempló el agua del manantial. La luz había alcanzado ese punto de belleza que tiene lugar justo antes de que todo color se desvanezca, y sus cejas se enarcaron sobre los sólidos promontorios de su frente, cada uno de ellos distinguible como los pelos más cortos y más oscuros de su incipiente barba. Respiró larga y profundamente como si hubiera estado caminando durante largo rato y se enjugó una gota de humedad que le chorreaba de la punta de la nariz. 1 o 2 veces respiró algo menos hondo, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Los pájaros habían salido un rato después de la lluvia. Ahora estaban dirigiéndose a sus lugares de descanso, trinando suavemente entre los árboles. Realmente espero que tengas planeado decir algo, dije por fin, porque si no lo haces, es probable que empiece a gritar y tal vez no pueda parar. Hizo un sonido entre la diversión y la desesperación y hundió la cara en las palmas de las manos. Permaneció así durante un momento. Luego se frotó la cara con fuerza y se incorporó suspirando. Todo el tiempo que he estado buscándote, Sassenach, he estado pensando qué debería decirte cuando te encontrara. He pensado en una cosa y en otra, y no parecía haber nada que pudiera decirte. Sonaba indefenso. ¿Cómo puede ser?, repliqué con un claro filo en la voz. A mí se me ocurrirían bastantes cosas que decir, creo. ¿Qué? ¿Decirte que lo lamento? Eso no estaría bien. Sí que lo lamento, pero decirlo parecería como si hubiera hecho algo que tuviera que lamentar, y eso no es así. Pensé en empezar de una manera que tal vez pudiera hacerte pensar que... Me miró. Yo mantenía un control férreo tanto en mi expresión como de mis emociones. Pero él me conocía muy bien. En el instante en que había dicho lo lamento, el estómago se me había hundido hasta los pies. No hay nada que pueda decir que no suene como si tratara de defenderme o excusarme, añadió en voz baja, y no voy a hacer eso. Dejé escapar un leve gemido, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Él me lanzó una mirada de furia. No pienso hacerlo, aseguró con ferocidad. No hay forma de negar semejante acusación que no huela a culpabilidad, y nada que pueda decirte que no suene como una disculpa. Bueno, no pienso pedir disculpas por algo que no he hecho, y si lo hiciera, dudarías aún más de mí. Yo comenzaba a respirar un poco mejor. No pareces tener mucha fe en mi confianza en ti. Me miró con recelo. Si no tuviera mucha fe en eso, Sassenach no estaría aquí. Me observó durante un momento, luego extendió la mano y tocó la mía. Mis dedos se volvieron de inmediato y se curvaron para encontrarse con los suyos, y nuestras manos se entrelazaron con fuerza.
Respiró profundamente, casi un sollozo, y sus hombros, rígidos dentro del abrigo empapado, se relajaron de inmediato. ¿No pensaste que era cierto?, preguntó. Te fuiste corriendo. Fue una impresión grande, dije, y pensé vagamente que si me hubiera quedado tal vez habría matado a Malva. Sí, es cierto, dijo él con aspereza. Supongo que yo también habría salido corriendo si hubiera podido. Una pequeña punzada de remordimiento me sumaba a la sobrecarga de emociones. Suponía que mi apresurada partida no podía haber ayudado a la situación. Él, sin embargo, no me lo reprochó, sino que se limitó a volver a preguntar. «No creíste que era cierto, ¿verdad?» «No lo creo». «No lo crees». Sus ojos hurgaron en los míos. «¿Pero sí lo creíste?» «No». Me arrebujé en la capa. «No lo creí, pero no sabía por qué». «¿Y ahora sí lo sabes?» Tomé un aliento profundo y lo solté. Luego me volví para enfrentarme a él directamente. «Jamie Fraser», dije con mucho cuidado, «si tú pudieras hacer una cosa como esa, y no me refiero a yacer con una mujer, sino a hacerlo y luego mentirme a mí al respecto, entonces todo lo que he hecho y todo lo que he sido toda mi vida habría sido una mentira, y no estoy preparada para admitir algo así». Eso lo sorprendió. Ya casi estábamos a oscuras, pero lo vi enarcar las cejas. «¿A qué te refieres, Sassenach?» Señalé con una mano la senda, donde la casa yacía invisible más arriba. Luego hice un gesto en dirección al manantial. «Yo no pertenezco a este sitio», dije en voz alta. «Brianna, Roger, no pertenecen a este sitio. Jamie no debería estar aquí. Debería estar mirando dibujos animados por la televisión, dibujando coches y aviones con lápices de colores, no aprendiendo a disparar un arma tan grande como él y sacarle las entrañas a un ciervo». Levanté la cara y cerré los ojos, sintiendo como la humedad se deslizaba sobre mi piel y caía pesadamente sobre mis pestañas. «Pero aquí estamos, todos nosotros, y estamos aquí porque yo te amaba, más que la vida que era mía, porque creía que tú me amabas de la misma manera». Respiré hondo para que no me temblara la voz. «¿Me dirás que eso no es cierto?» «No», dijo él, con una voz tan baja que apenas pude oírlo. «No, jamás te diré eso. Nunca, Claire». «Bueno», dije, y sentí que el nerviosismo, la furia y el temor de la tarde salían de mí como si fueran agua. Descansé la cabeza sobre su hombro y respiré la lluvia y el sudor de su piel. Su olor era agrio y acre, como el almizcle del temor y la rabia contenida. Ya todo estaba totalmente oscuro. Pude oír unos sonidos en la distancia. Era la señora Bagg que llamaba a Arch y la voz quebrada y anciana de él respondiéndole. Un murciélago se agitó cerca, mudo. «Claire», dijo Jamie en voz baja, «tengo que decirte algo». Sentí que me helaba. Después de un momento me aparté cuidadosamente de él y me enderecé. «No hagas eso», dije. «Me hace sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Lo lamento». Me envolví con los brazos tratando de tragar la sensación de náusea. «Dijiste que no empezarías diciendo que lo lamentabas porque parecería que tienes algo que lamentar». «Es cierto», dijo y suspiró. Sentí el movimiento entre nosotros cuando los dos dedos rígidos de su mano derecha tamborillaron contra su pierna. «No hay ninguna buena manera de decirle a la esposa de uno que uno se ha acostado con otra», dijo por fin. «No importa cuáles sean las circunstancias, simplemente no la hay». De pronto me sentí mareada y que me faltaba el aliento. Cerré los ojos al momento. Él no se refería a Malva, eso lo había dejado bien claro. «¿Quién?», dije con la voz más firme que pude. «¿Y cuándo?» Cuando tú te habías ido, claro». «¿Quién?», dije. «Solo una vez», dijo. «Es decir, yo no tenía la menor intención de...» «¿Quién?
Por Dios, lo último que querría hacer es disgustarte, Sassenach. ¿Quién? Rugía agarrándole del brazo. Jesús, exclamó él. Mary McNabb. ¿Quién? Volví a preguntar, esta vez sin comprender. Mary McNabb, repitió y suspiró. No puedes soltarme, Sassenach. Creo que estoy sangrando. Era cierto. Mis uñas se habían clavado en su brazo con la fuerza suficiente como para penetrar en la piel. Aparté su mano y cerré las mías en puños, rodeando mi cuerpo con los brazos como forma de impedirme a mí misma estrangularlo. ¿Quién demonios es Mary McNabb?, dije entre dientes. Tenía la cara caliente, pero el sudor frío se deslizaba por mi mandíbula. La conoces, Sassenach. Era la esposa de Rab, el que murió cuando se quemó su casa. Tenían un hijo, Rabi, que era un mozo de cuadra en Lallybroch cuando... Mary McNabb, ella. Pude oír el asombro de mi propia voz. Sí, recordaba a Mary McNabb. Había acudido a Lallybroch para trabajar como criada después de la muerte de su desagradable esposo. Una mujer pequeña y fibrosa, exhausta por el trabajo y las privaciones, que hablaba muy poco y que en cambio se dedicaba a sus asuntos como una sombra, casi sin que nadie la notara en el estrepitoso caos de la vida de Lallybroch. Casi no percibía su presencia, dije, tratando y fallando de recordar si había estado allí en mi última visita. Supongo que tú sí, ¿verdad? No, dijo y suspiró. No como tú estás pensando, Sassenach. No me llames así, repliqué con una voz que sonaba grave y venenosa, incluso para mis oídos. Él emitió un sonido gutural típico escocés con la garganta. Mira, fue la noche antes de entregarme a los ingleses. Nunca me contaste eso. Nunca te conté qué, parecía confundido. Que te entregaste a los ingleses. Pensábamos que te habían capturado. Es cierto, dijo brevemente, pero por un arreglo por el precio de mi cabeza. Hizo un gesto con la mano. No tiene importancia. Podrían haberte colgado. No, no es así. Tú me lo dijiste, Sas. De todas formas, en realidad no me habría importado si lo hubiesen hecho. No tenía idea de qué había querido decir con eso, pero a mí no me importaba en ese momento. Olvídate de eso, dije ásperamente. Quiero saber sobre Mary. Sí, lo sé. Se pasó la mano por el pelo. Sí, bueno, ella acudió a mí una noche antes de que yo me fuera. Yo estaba en la cueva, ¿sabes?, cerca de Lallybroch, y ella me trajo la cena y luego se quedó. Me mordí la lengua para no interrumpirlo. Traté de que se fuera, continuó por fin. Ella, bueno, lo que me dijo, me miró y vi el movimiento de su cabeza. Dijo que me había visto contigo, Claire, y que podía reconocer un amor verdadero cuando lo veía, a pesar de que ella misma no lo tenía, y que no era su intención hacerme traicionarlo, pero que quería darme algo pequeño. Eso es lo que me dijo, añadió, y su voz se había vuelto ronca. Algo pequeño que tal vez puedas usar. No fue. Se detuvo e hizo ese extraño movimiento característico de él, un encogerse de hombros como si la camisa le fuera pequeña. Me dio ternura, dijo por fin. Yo espero haberle dado lo mismo. Tenía la garganta y el pecho demasiado tensos como para hablar, y las lágrimas pugnaban por salir detrás de mis ojos. De pronto recordé lo que él me había dicho sobre el Sagrado Corazón la noche en que le curé la mano a Tom Christie, tan necesitado y sin nadie que quiera tocarlo. Y él había vivido en una cueva durante 7 años, solo. No había más que un palmo de espacio entre nosotros, pero parecía una brecha insalvable. La salvé y posé mi mano sobre la suya, poniendo las puntas de mis dedos sobre sus nudillos. Respiré 1, 2 veces, tratando de que mi voz sonara firme, pero se quebró de todas formas. Le diste ternura, sé que lo hiciste. Él se volvió hacia mí repentinamente y mi cara quedó presionada contra su abrigo, con su tela húmeda y rugosa contra mi piel,
y mis lágrimas florecieron en manchas diminutas y calientes que se desvanecieron de inmediato en el frío de la tela. «Oh, Claire», susurró en mi oído. Extendí la mano y sentí la humedad de sus mejillas. «Ella dijo que deseaba mantenerte con vida para mí. Y lo decía en serio. No quería quedarse con nada para sí». Entonces lloré, sin contenerme, por los años vacíos anhelando el roce de una mano, los años huecos yaciendo junto a un hombre al que había traicionado y por quien no sentía ternura alguna, por los terrores, las dudas y las penas del día. Lloré por él y por mí, y también por Mary McNabb, que sabía cómo era la soledad y cómo era el amor. «Te lo habría dicho antes», susurró, «pero aquella fue la única vez». Se encogió un poco de hombros indefenso. Y no se me ocurría la manera de hacerlo. ¿Cómo decírtelo para que lo entendieras? Sollocé, tragué una bocanada de aire y por fin me senté erguida y me enjugué la cara con un pliegue de la falda. Era un gesto descuidado. «Lo entiendo», dije, «sí, lo entiendo». Y era cierto. No solo lo de Mary McNabb y lo que ella había hecho, sino la razón por la que él me lo contaba en este momento. No había necesidad. Yo jamás me habría enterado. No había otra necesidad que la necesidad de una honestidad absoluta entre nosotros y que yo supiera que existía. Le había creído respecto a Malva, pero ahora tenía no solo la certeza en la mente, sino paz en el corazón. Nos sentamos juntos, cerca de los pliegues de mi capa y mi falda cayeron sobre sus piernas, y su simple presencia ya era un consuelo. En algún lugar cerca de allí, un grillo muy prematuro comenzó a chirriar. «Bueno, la lluvia ha pasado», dije prestando atención. Él movió la cabeza e hizo un pequeño sonido de asentimiento. «¿Qué hacemos?», dije por fin. Mi voz sonaba serena. «Averiguar la verdad, si puedo». Ninguno de los dos mencionó la posibilidad de que no pudiera. «¿Entonces vamos a la casa?». Ya estaba demasiado oscuro para ver, pero noté su asentimiento cuando él se puso de pie y extendió una mano para ayudarme. «Sí». La casa estaba vacía cuando regresamos, aunque la señora Buck había dejado una bandeja cubierta de pastel de carne en la mesa, el suelo barrido y el fuego cuidadosamente apagado. Me quité la capa mojada y la colgué en la estanquilla. Luego me quedé paralizada, sin saber qué hacer, como si estuviera en la casa de un extraño, en un país cuyas costumbres no conocía. Jamie parecía sentirse de la misma manera, aunque después de un momento se agitó, bajó un candelabro del anaquel encima del hogar y encendió la vela con una brasa. El vacilante resplandor no hizo más que enfatizar la cualidad extraña y ominosa de la habitación, y él se quedó de pie durante un minuto sosteniéndolo, desorientado, antes de dejarlo con un golpe en medio de la mesa. «¿Tienes hambre, Sassenach?». Había empezado a hablar por costumbre, pero levantó la mirada para asegurarse de que una vez más estaba autorizado a usar esa palabra. Hice lo que pude por sonreírle. «No, ¿tú?». Meneó la cabeza, en silencio, y apartó las manos de la bandeja. Miró a su alrededor buscando qué más hacer. Cogió un atizador y removió las brasas. Aquello arruinaría el fuego y habría que volverlo a preparar antes de acostarnos, pero no le dije nada. Él ya lo sabía. «Me siento como si hubiera habido una muerte en la familia», dije por fin. «Como si hubiese ocurrido algo terrible y estuviéramos en el momento del shock, antes de hacer correr la voz entre los vecinos». Él soltó una risa leve y triste y dejó el atizador. «No será necesario. Antes de que amanezca, todos sabrán lo que ha ocurrido». Arrancándome por fin de mi inmovilidad, me acerqué a su lado junto al fuego. El calor atravesó de inmediato las telas mojadas. Tendría que haber sido reconfortante, pero había un peso helado en mi abdomen que se negaba a derretirse. Posé una mano en su brazo, necesitada de su roce. «Nadie lo creerá», dije. Él puso una mano sobre la mía y sonrió un poco con los ojos cerrados. «Todos lo creerán, Claire», aseguró en voz baja.
lo lamento. Esto es todo, hermoso episodio. Muchas gracias por acompañarme, por hacerme la pata. Sigamos con esta historia tan linda mañana con la lectura. Un beso para todas.